Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es viernes 5 de noviembre del 2021, me es muy grato saludarle y por supuesto traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa injerencia en lo que sucede en América Latina y por supuesto los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden sigue enfocado en combatir la pandemia cuando se aproxima el invierno y aún circula la peligrosa variante Delta. Como parte de esa estrategia, se anunció ayer jueves que la mayoría de los empleados privados deberán obligatoriamente vacunarse antes del 4 de enero. En Estados Unidos, las empresas con más de 100 empleados tendrán hasta el 4 de enero para vacunar totalmente su fuerza laboral bajo un nuevo mandato federal que abarcará más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso contrario, los trabajadores deberán someterse a pruebas regulares para certificar que no están infectados. Es una de las medidas más enérgicas de la Casa Blanca para aumentar las tasas de vacunación en todo el país. La política ya está siendo impugnada por los republicanos y las pequeñas pero ruidosas facciones antivacunas. Sin embargo, el presidente Joe Biden defiende este requisito. La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre. El mandatario defendió también la decisión de suministrar una dosis de refuerzo a todos los ciudadanos 6 meses de la inyección previa. Hasta ahora, 222 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero las cifras varían ampliamente en diferentes partes del país. Yo sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que los estadounidenses no deberían recibir una tercera oportunidad para que otros países tengan la primera. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. En junio y julio, Estados Unidos administró 50 millones de inyecciones aquí en Estados Unidos y donamos 100 millones de inyecciones a otros países. Entre tanto, la píldora para tratar el COVID-19 sintomático, llamada Molnupiravir y producida por la farmacéutica Merck, recibió la aprobación en el Reino Unido. El medicamento reduce el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente a la mitad. El doctor Anthony Fauci, en una audiencia en el Congreso este jueves, describió esta medicina como muy prometedora. Nos vamos a Venezuela. Gran sorpresa causó en diferentes sectores de la sociedad venezolana la determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal para esclarecer las denuncias de crímenes de lesa humanidad posiblemente perpetrados en este país. Tras el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, desde el Palacio de Miraflores, de continuar con una investigación formal sobre presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, el abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, lo catalogó como histórico y expresó sorpresa respecto a la decisión. Que ahora la tarea de la Fiscalía es determinar ante la Sala de Cuestiones Preliminares, eso es el primer elemento que se agrega, que ahora ya no es solo la Fiscalía la que va a actuar, sino que la Fiscalía debe presentar casos concretos con nombres y apellidos de víctimas y de presuntos perpetradores. El padre de David Vallenilla, uno de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017, instó a partir de ahora a trabajar para dar certeza y fe de lo ocurrido. Pero mañana a trabajar todas las personas que puedan contribuir. Por su parte, el gobierno venezolano, a través del presidente Nicolás Maduro, manifestó su desacuerdo con la decisión al alegar que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. El anuncio de Khan ocurrió frente a las cámaras y tomó por sorpresa a Maduro.
La cumbre del cambio climático avanza en su meta para reemplazar la energía no renovable con opciones que ayuden a cumplir con las metas establecidas por la comunidad internacional para desacelerar el calentamiento global. Sally Mendoza tiene los detalles. El compromiso para acabar con el carbón y hacer una transición lo antes posible a energía renovable es uno de los mayores avances alcanzados durante la COP26, la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, donde durante esta jornada se anunció el respaldo de 23 países adicionales, entidades financieras y organizaciones apoyaron esta declaración. El punto importante es que todo esto debe reflejarse en los resultados de la conferencia. La conferencia debe reconocer, por supuesto, estos importantes pasos hacia adelante, pero también necesitamos ver cómo estamos avanzando de estos anuncios a la movilización de los billones que se requieren. Fondos que se espera puedan ser recolectados para financiar estos proyectos y asistir a países en desarrollo a cumplir con las metas establecidas a pesar de los retos. Es lamentable que sea muy poco probable que hayamos alcanzado el objetivo de $100.000 millones en 2020. Pero sobre la base de la información presentada por los donantes, el análisis de la OCDE muestra que los países desarrollados lograrán un progreso significativo hacia el objetivo de $100.000 millones en 2022. Y creo que también proporciona confianza en que lo alcanzaremos en 2023. A esto se le suma la declaración liderada por el Reino Unido, a la que se unieron un grupo de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, donde se comprometen a poner fin al apoyo público internacional al sector de la energía de combustibles fósiles para fines de 2022. Y en Estados Unidos las solicitudes por desempleo caen al punto más bajo en la pandemia, lo que se considera como un signo de recuperación. John Burnett nos tiene la información. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó a un nuevo mínimo pandémico la semana pasada, otra señal de que el mercado laboral se está recuperando después de la recesión provocada por el COVID-19 en 2020. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reporta que las solicitudes de desempleo se redujeron a 269,000 la semana pasada, 14,000 menos que la anterior. Desde que las solicitudes superaran las 900,000 a principios de enero de 2021, las solicitudes semanales han disminuido de manera más o menos constante y se están moviendo gradualmente hacia niveles prepandémicos de alrededor de 220,000 solicitudes por semana. En general, poco más de 2 millones de estadounidenses estaban cobrando cheques de desempleo la semana del 23 de octubre, frente a los cerca de 7 millones del año anterior, cuando la economía aún se tambaleaba por el brote del COVID-19. El promedio de reclamos de 4 semanas, que suaviza los altibajos semanales, cayó por debajo de 285,000, también un mínimo pandémico. El mercado laboral se ha recuperado desde que la pandemia golpeó la economía de Estados Unidos entre abril y junio de 2020. En marzo y abril de ese año se eliminaron más de 22 millones de puestos de trabajo en el mercado, cuando los gobiernos ordenaron cierres y se implementaron medidas de quedarse en casa para consumidores y trabajadores. La economía ha recuperado 17 millones de los empleos perdidos por la pandemia, y los economistas esperan que el informe de empleos de este viernes muestra que recuperó otros 400,000 en octubre. Estados Unidos todavía tiene 5 millones de puestos de trabajo por debajo de donde se encontraba en febrero de 2020. Aquí concluye Noticiero Internacional por hoy viernes. Nos volveremos a juntar acá en este mismo punto del encuentro el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales para siempre traerle a usted información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese mucho.